Había un hombre llamado Giesi, sirviente del profeta de Elías, y se puso muy asustado cuando empezó el año 2020. Estaba incierto. Bueno, no era el año 2020, era cuando los sirios cercaron al profeta, iban por el profeta. Pero ¿qué quiero decirle? Que Giesi, aunque era sirviente del profeta, no veía las cosas que veía el profeta. ¿Me estoy explicando? Aunque Giesi era sirviente del profeta, es decir, estaba muy cerca del profeta, no veía las cosas que veía el profeta. Y entonces llega un día muy temeroso y le dice, estoy hablando del segundo capítulo del segundo libro de Reyes, le dice: Señor, es que los sirios nos han rodeado, nos van a matar. Yo no sé si alguna vez usted ha visto cerca de la muerte, cerca de que se le va a acabar todo, cerca de que se le va a acabar la oportunidad de poder decirle a su esposa te quiero, de poder decirle a los hijos te quiero, de poder hacer cosas que trasciendan más allá de solamente el dinero. Entonces el Giesi estaba muy asustado y le dice al profeta: es que nos están rodeando, creo que llegamos al final. Si puedes, dame la bendición. Ya se sentía el profeta. Y entonces el profeta Elías dice: Dios, número uno, el profeta hablaba con Dios y le dice: Dios, ábrele los ojos para que pueda ver tu gloria. ¿Me estoy explicando? Giesi, amigo del profeta, cercano del profeta, le servía al profeta, pero no veía las cosas que el profeta podía ver. Entonces el profeta le dice: Dios, ábrele los ojos para que pueda ver tu gloria. Y entonces Dios hace que en el corazón de Giesi, adentro, en la parte interior, abre los ojos espirituales, y entonces Giesi puede ver que estaba en la casa, el profeta Giesi, estaban rodeados por los sirios, pero había un cerco más grande del ejército de Dios. Estaban a favor de ellos. Entonces cuando los ve, dice: caray, no, pues estos se los van a acabar y los van a hacer picadillo, porque el círculo era más grande, era mayor. Les tocaba, por cada sirio les tocaban 2 israelitas, así es que se imaginarán. Se los acabaron. Y entonces Giesi se puso a hacer tortillas de harina. Se tranquilizó completamente. ¿Qué quiero decir? Que usted va a salir de aquí si usted pone a Dios en primer lugar. Si usted se pone como el profeta, usted va a ver la gloria de Dios. Quizás habrá quienes sean ayudantes de alguien que está cercano a Dios, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Diga conmigo: no es suficiente ser amigo de alguien que ve a Dios. Hoy yo voy a ver la gloria de Dios en mi vida, en todo este año 2020. Amén. Quiero contarles la historia de alguien que vio la gloria de Dios. Quiero contarles la historia de alguien que tomó una decisión, que estuvo en un momento así como hoy y que tomó una decisión. Todos tomamos decisiones. Yo hoy tomé la decisión de ponerme esta ropa. Usted tomó la decisión de ponerse esa ropa. Usted tomó la decisión de llegar a la hora que llegó. Cada uno de nosotros tomamos decisiones, pero las decisiones que tomamos, diga conmigo, las decisiones que yo tomo definen mi manera de pensar. Es decir, que cada uno de nosotros tomamos las decisiones de acuerdo a lo que creemos que es importante. Hoy, no me estoy confesando, pero hoy se me hacía tarde para llegar aquí a las 8:30. ¿Y saben qué almorcé? Almorcé 2 yemas y un jugo. Las 2 yemas son las de los dedos y el jugo es el gástrico. Sí. ¿Sabe por qué decidí hacer eso? Porque Dios es primer lugar para mi vida. Porque nada
Nada, ni un licuado, ni un desayuno me va a detener a que yo pueda poner en segundo lugar a mi Señor. Esas decisiones son las que se enfrentó en una ocasión algunos hombres. Y quiero leer ahí en Mateo capítulo 4, versos 18 al 22. Mateo 4, versos del 18 al 22. Dice, voy a leer un poquito la palabra para que usted sepa. Usted, si tiene su Biblia, subraya ahí Mateo 4, es cuando el Señor Jesús llama a los primeros discípulos. Voy si hay manera de a lo mejor quitar Mateo capítulo 4 de los 18 al 22. Dice, los primeros seguidores, voy a leer la Biblia, Dios habla hoy. Dice, cuando Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, diga conmigo Pedro, y su hermano Andrés. Estaban lanzando la red para pescar en el lago, pues eran pescadores, es decir, estaban en horas de trabajo. Estaban trabajando. ¿Es malo trabajar? No, no es malo trabajar. Dice que estaban lanzando la red para pescar, y Jesús les dijo, sígueme y yo les enseñaré a ser pescadores de hombres. Jesús les dijo, sígueme y yo te enseñaré a hacer algo mejor, algo más trascendente. Inmediatamente ellos dejaron ahí sus redes y lo siguieron. Yo me imagino que ese inmediatamente no sé cuánto tiempo se llevó, y yo tengo muy poquito tiempo ahorita, pero quiero presentarle la misma opción que ese día Jesús le dijo a Pedro y a Andrés, sígueme. Y quizá dice la Escritura que inmediatamente ellos dejaron ahí sus redes y lo siguieron. Es decir, dejaron el trabajo. Lo que correspondía al día de hoy es dejar el trabajo, es salirse de trabajar. No estoy diciendo, ojo para la repetición, no estoy diciendo que usted se salga de trabajar. Estoy diciendo en qué posición está Jesús. ¿Me estoy explicando? No estoy diciendo que se salga de trabajar, pero ¿qué posición juega el Señor Jesús en la vida de nosotros? Verso 21, yendo más adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Estaban en una barca con el papá arreglando sus redes para pescar. Es decir, se estaban arreglando, preparando para pescar. Es decir, para ir a trabajar. Yo me arreglo para ir a trabajar, yo me rasuro para ir a trabajar, yo me visto, me pongo algo para ir a trabajar. Ellos estaban arreglando sus redes para ir a trabajar. Es decir, ubique el momento en el que usted está en una situación preparándose para ir a ganarse el pan de cada día, el sustento diario. Y dice que estaban arreglando sus redes y Jesús los llamó. Y ellos se vieron también en una situación donde tuvieron que tomar una decisión. Se vieron confrontados por el Señor Jesús y le dijo el Señor Jesús, sígueme. Y ellos dijeron, pero estoy trabajando. Y quizás nosotros podemos decir, estoy trabajando, yo quiero ser muy drástico y decir, cuando Dios nos llama y que estamos poniendo otra cosa antes que Dios. ¿Qué decisión estamos tomando para poder, no aquí, porque aquí estamos en el domingo y hemos venido, pero estoy hablando del trabajo? Levante la mano los que trabajamos y levante la mano los que van a trabajar un día. Los que están estudiando también trabajan. Ese es su estudio, ese es su trabajo, esa es su tarea, sacar dieces. Porque digo, ¿de qué preguntan? ¿Preguntan de algo que no pusieron los maestros o preguntan de lo que pusieron? Entonces la tarea es estudiar, es aprenderme de memoria todo. Y le estoy hablando del manual del ACI, del American Concrete Institute, un manual que me tuve que aprender porque a final de cuentas era tarea de la escuela. Porque en un examen iba a venir de todo lo que pudiera decir ese manual. Un manualote así, usted lo puede conseguir en el American Concrete Institute, un manual de este tamaño, y tenía que leerlo todo y aprenderlo y aprenderlo y aprenderlo y memorizarlo porque algo podía venir de ahí. Algo, de las letras chiquititas podía venir algo. Y yo no podía decir, Dios, la pregunta del examen se sale de lo que me enseñó. No, el maestro dijo, el examen va a venir del ACI. Ay, caray, ¿y de ahí? Sí, de ahí van a venir las preguntas. Un librotón. En ese momento, Andrés y Pedro
Y quiero decirle hacia dónde va la decisión que tomó Pedro. Me voy a centrar en la vida de Pedro. En ese momento dice la Escritura que Pedro y Andrés dejaron todo. Es decir, pusieron en primer lugar al Señor Jesucristo. Diga conmigo, primer lugar es el Señor Jesucristo. Primer lugar quiere decir que está antes que el número 2. ¿Estoy bien? ¿Alguien sabe matemáticas? Aquí, Santi, ¿el número 2 es después del número 1? ¿Sí? ¿Cuál es el primero? ¿El 1 o el 2? El 1 es primero. ¿Qué es primero, el 1 o el 3? El 1. ¿Qué es primero, el 1 o el 5? El 1. Entonces, poner al Señor Jesús en lugar número 1 quiere decir ponerlo antes que el resto de las cosas. No estoy diciendo que conste que hay que salirnos de trabajo. Es decir, que en medio del trabajo hay que hacer todas las cosas como para Dios. Hay que hacerlas honestamente, hay que hacerlas íntegramente, hay que hacerlas responsablemente. Hay que llegar puntual al trabajo o si se puede 5 minutos antes. A mí me enseñó mi abuela que había que llegar 5 minutos antes. Que eso era puntualidad. 5 antes. Cuando llegamos fuera de la hora, el avión ya se fue. Cuando llegamos fuera de la hora, la película, que es una película irrelevante, trascendente, ya empezó. Cuando llegamos fuera de la hora, el trabajo ya está tarde. Cuando yo llego 5 minutos después, ya chequé tarde. Eso es darle primer lugar. Pero ¿qué hay? ¿Qué lugar le estoy dando a Dios para las cosas, para venir delante de Dios? ¡Wow! Yo me quedé sorprendido, porque yo dije, entonces, yo digo de los dientes para afuera que Dios es número 1, pero a lo mejor estoy dando a mostrar que es número 2 o número 3. Por eso hoy en la mañana dije, licuado, te pasas a segundo lugar, vámonos. Primer lugar es el Señor. Quiero mencionarles algunas de las cosas que consiguió Pedro cuando tomó la decisión de seguir al Señor Jesús. Dice la Biblia en Mateo 8:14 que la familia de Pedro fue sanada. Es decir, Pedro tenía un familiar enfermo. Y dice la Escritura que la suegra de Pedro fue sanada. ¡Wow! Es decir, su familia, sus familiares van a ser sanados por Jesús. Yo levantaría la mano. Sí, mis familiares serán sanados por el Señor Jesús. Mateo 14, 28 y 29 dice que Pedro fue el primer hombre, no el primero que puso sus pies en la luna, sino el primero que caminó sobre el agua. Quizás algunos hablan del primer paso en la luna, que yo no lo tengo claro, pero la Biblia deja muy claramente que Pedro fue el primer hombre que puso sus pies y caminó sobre el agua. ¿Sabe que una de mis oraciones íntimas con Dios es que un día yo pueda caminar sobre el agua? Yo espero antes de morirme caminar y hacer milagros como los hizo Pedro. Por eso estoy tomando las decisiones que tomó Pedro. Dice la Escritura que en Mateo 16 que Pedro era recipiente de lo que Dios le revelaba, y al igual que el profeta Elías, Dios le reveló a Pedro, le abrió los ojos y le dijo, ten cuidado porque delante de ti está el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Estoy hablando cuando el Señor Jesús le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Jesús recibe la revelación de lo alto y dice, tú eres el Hijo de Dios. ¡Wow! Y le dice el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre. ¡Wow! Tener ese tipo de revelaciones. Todo se debe a la decisión que tomó de seguir al Señor Jesús. Recibió revelaciones directamente de Dios. Qué privilegio poder estar delante del Hijo de Dios. Dice la Escritura que en Mateo 16, 23, que el Señor Jesús tenía una relación íntima con Pedro. Y le dice una vez a Pedro, Pedrito, no te desorientes. Las cosas de la tierra pasarán, pero las cosas del cielo son eternas. Pon tu mirada en las cosas del cielo. Porque si tu mirada, tu esfuerzo, tu énfasis, tu intención está por satisfacer las cosas de aquí,
estas se van a acabar. ¿Quieres permanecer? Y Pedro dijo, sí, yo quiero que 2020 años después el pastor Gerardo esté hablando de mí. 2000 años después. ¿Cuántos años estás pensando que van a hablar de ti? Ponle número. ¿Cuántos años estás pensando que van a hablar de ti? ¿Hablan de ti tus hijos? Anoche platicábamos en la despedida de mi buen amigo Horacio. Platicábamos Oliver, Sergio y yo. Estamos, sí, los tres. Y platicábamos acerca de lo raro que hoy en día dicen, es que ese papá se lleva con su hijo. Qué raro que ese papá habla con el hijo, un hombre varón siendo el trabajador, el hacedor de cosas. ¿Cómo es posible que, y decía Sergio, es que los de la colonia me ven raro porque yo juego con mis hijos? Eso va a pasar, pero su hijo inevitablemente va a hablar porque Sergio está marcando, está grabando en su corazón experiencias de poder de que su hijo va a crecer un día. ¿Y sabe qué va a hacer su hijo? Anoche, no sé, ya estoy diciendo el testimonio, Sergio, pero decía Sergio, a mí mi padre me enseñó que había que almorzar en familia. Hagas lo que hagas, estés donde estés, juntaba a la familia, y a veces con cara larga y a veces con cara corta. Pero había que juntarse en la mesa. Eso lo está haciendo ahora el hijo, y el hijo se lo está enseñando al hijo, y eso va a pasar de generación en generación. El tener una relación de padre a hijo. O sea, a mí se me hace que Sergio dentro de poco tiempo van a empezar a hablar de él y van a empezar a decir de él. Mateo 17:1, Pedro está presente en la transfiguración del Señor Jesús. El Señor Jesús decide transformarse delante de Pedro. ¡Wow! ¿Alguno de aquí ha presenciado la transfiguración? ¿Alguno de aquí se ha estado presente? ¿El Señor Jesucristo se ha transfigurado, se ha transformado en presencia de alguno? Privilegio por seguir al Señor. Y bueno, una de las partes que más me gusta es en Mateo 17:24, cuando le detienen a Pedro, y me gusta porque habla de los impuestos, del SAT. Aquellos que se andan apurando y andan apresurados, déjame decirles que en ese tiempo también existía el SAT, y el SAT detiene a Pedro y detiene al Señor Jesús y le dice, ¿y los impuestos no van a pagar los impuestos? Y el Señor Jesús dice, Pedro, los que somos ciudadanos romanos tenemos que pagar, o los que son de casa tienen que pagar impuestos, no solo los extranjeros. Prácticamente Pedro dijo, ya, de la que nos libramos. Y dijo el Señor Jesús, bueno, pero para que ellos tengan una evidencia de la divinidad que hay en mí y que hay en ti, ve al lago, avienta la caña, saca un pez, el primer pez que saques, le abres la boca y sacas el dinero que hay adentro. ¡Guau! Como que medio loco, ¿no? Sacas el dinero que hay adentro y ese dinero va a ser el suficiente para que pagues tus impuestos y mis impuestos. ¡Wow! Me quedé yo cuando leí eso. Yo quiero de esas cosas en mi vida. Y desde que decidí seguir a Cristo, cada vez, tengo ya años, no sé hace cuánto decidí me inscribí en el SAT. No sé, muchos años ya. Muchos, más de 10, 15, 20 años, no sé. Y jamás, le puedo decir que jamás he tenido una sola molestia, ni jamás he tenido que dejar de pagar mis impuestos, porque todo el tiempo Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Esa es maravilla. De alguna manera u otra Dios abre los recursos. Y quiero terminar con Mateo 18:21. Hay muchas evidencias más de todas las bendiciones que recibió Pedro, pero me gusta esta, cuando las relaciones intrafamiliares o interpersonales, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos daña y entonces nos hace mala cara. ¿A alguien de aquí le han hecho mala cara? Mejor no levante la mano. A mí sí, me han hecho mala cara. Y entonces cuando alguien nos hace mala cara, dice la Escritura, el Señor Jesús le dice a Pedro,
¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 veces? Y el Señor Jesús le dice, no, 70 veces 7. Tienes un corazón listo para perdonar 70 veces 7. Ahora, déjeme decirle, ¿usted quiere tener un corazón que pueda perdonar 70 veces 7? Levante su mano el que quiera. No, no es trampa, quiero decirle que entonces van a venir muchas caras largas a su vida. Sí, no, porque entonces se tiene que poner en evidencia. Si usted quiere tener un corazón que perdone 70 veces 7, espere a empezar a perdonar hoy. ¿Me estoy explicando? Empiece a pensar en que va a ser traicionado. Empiece a pensar en que usted va a ser negado. Empiece a pensar en que usted va a ser rechazado. Porque se va a necesitar hacer uso de un corazón cambiado, transformado, que puede perdonar 70 veces 7. Ya nadie dijo amén. Eso es son los privilegios de seguir al Señor Jesús. Un corazón transformado. No era porque Pedro fuera bueno. De hecho, Pedro traía espada. Traía una 45, que es el día de hoy. Pero el Señor Jesús le dio un corazón y le dice, Pedro, tienes un corazón para perdonar 70 veces 7. ¿Qué estoy tratando de decirle? Que los privilegios de saber a dónde va a llegar Pedro empezaron cuando Jesús le dijo, sígueme. Y Pedro tomó la decisión de seguirlo. Cierro con esto. En un momento, la Biblia le dice, le pregunta a Pedro, ¿y dónde voy a parar? ¿A dónde voy a ir a dar? Y quizás usted se pregunta esta mañana, ¿a dónde voy a ir a parar? Y la Biblia dice, Pedro es avisado que hoy estará sentado en el trono de la gloria del Señor Jesús. A un lado del Señor Jesús. Los que siguen al Señor Jesús van a dar a donde está el Señor Jesús. No hay vuelta de hoja, no tiene que ser uno muy sabio para entender esto. Si este camino, si voy siguiendo las huellas del Señor Jesús, voy a venir a parar donde está el Señor Jesús. Si sigo a veces sí, a veces no, pasito tuntún, ta. No sé, quizá cuando esté así, bájale, me toque la mala y entonces agarre yo estando fuera del Señor Jesús. Ahora, peor, si decido no seguir al Señor Jesús, bueno, me va, a final de cuentas, voy a quedar donde quedó Herodes. Judas decidió traicionar al Señor Jesús, asistió a todos los cultos, a todos los domingos, pero cierto domingo antes le brillaron más los ojitos y entonces dijo, no, mejor son mis dientes que mis parientes. Dijo, y mejor véngase para acá. Y agarró las monedas de plata. ¿Qué estoy tratando de decir o concluir? Romanos capítulo 8 dice que la vida es conforme al Espíritu, que hay Espíritu y hay carne. Y no voy a leer todo Romanos capítulo 8, pero usted va a leerlo ahí. Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Es decir, no se pueden entender, no se pueden analizar, no se pueden comprender naturalmente. No podemos. Si lo hacemos de manera natural, vamos a tomar la decisión equivocada. Es más, la Biblia dice que las cosas naturales son contrarias al espíritu. Porque me hacen analizar, entender, comprender y decir, no puede ser posible. Este año 2020 necesito guardar, necesito hacer, necesito trabajar para yo poder tener y pagar. Ese es el análisis natural. Pero Dios puede hoy darle un corazón que crea la grandeza de Dios. Que crea a lo espiritual. Pastor, entonces está diciendo que me va a ir bien.
estoy diciendo que estarás a finalizar el 2020 donde tomes la decisión hoy. Hoy vamos a consagrar las primicias. Y yo creo que todos los que estamos aquí, por eso quiero dar la oportunidad, que todos los que estamos aquí digamos, número uno es el Señor Jesucristo. Todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, es del Señor Jesucristo. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto ha venido de Dios. Quiero terminar con esto, dice la Escritura ahí en Romanos 8, verso 16. El Espíritu de Dios mismo le habla a mi espíritu y le asegura que soy hijo de Dios. El Espíritu de Dios le habla a mi espíritu, ¿le habla a mi mente? No, quizás yo no lo pueda entender. Quizás usted no lo pueda entender esta mañana. Pero el Espíritu de Dios le está hablando a su espíritu. Y le está diciendo, tú eres hijo de Dios. Tú tienes que manifestar que eres hijo de Dios. Ser hijo de Dios, recibimos la bendición que Dios tiene para su pueblo. La bendición de Dios. ¿Quieres tener un año de grandeza? ¿Quieres tener un año de grandeza? Un año en el que seas levantado, un año que como Pedro, al final de 2000 años después, hoy seguimos hablando del pilar de la iglesia. Hoy todo mundo conoce a Pedro como el pilar de la iglesia. Pero todo inició cuando tomó una decisión. Puso al Señor Jesús en primer lugar. Hoy la oportunidad está dada para ti. ¿Quieres tú? Yo no quiero entrar en qué ha pasado ayer o antier. Todos tenemos historia. Todos tenemos cola que nos pisen. Pero hoy la decisión, la oferta se nos presenta a todos. ¿Puedo hacer de Dios hoy el primer lugar? ¿Y qué va a pasar con el trabajo? ¿Y qué va a pasar con la familia? ¿Y qué va a pasar con todos? No estamos diciendo que hay que dejarlos. Estamos diciendo que solamente hay que ponerlos en segundo lugar. Porque cuando yo pongo a Dios en primer lugar, todas las bendiciones de Dios son para mí. Las bendiciones de Dios son para los hijos de Dios. ¿Se acuerdan cuando estaba la mujer sirofenicia que le dijo, Señor, bendíceme, mi hija se está muriendo? Le dijo, I'm so sorry. Bueno, en español le dijo, lo siento mucho. Yo he venido a los hijos. ¿Sí? Lo siento mucho. Te va a ir mal, lo siento mucho. Yo he venido a los hijos. Y la mujer sirofenicia ya le dice, es que yo necesito, también los perrillos comen, pero esta mañana está en ti.